Bueno, mis hermanos, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a quienes estuvieron directamente involucrados en ese asunto. Gracias a todos ustedes por recibirnos, con mi amada esposa Andrea, nuestros hijos Mateo, Elizabeth, que salió con los niños. Estamos muy contentos de poder hacer parte de este campamento. Realmente teníamos muchas preguntas de con qué hermanos nos íbamos a encontrar, porque pues mantenemos contacto con varios hermanos de Aposento Alto, pero en realidad estamos afuera de las iglesias de Aposento Alto hace ya bastante tiempo y sabemos que hay una dinámica por causa de diferentes desplazamientos y diferentes circunstancias. Entonces sabíamos de algunos que estaban en Orquídeas, pero sabíamos que podíamos o no ver algunos que probablemente esperaríamos o ver algunos que no nos imaginábamos que estaban en esta congregación. Y pues siempre es un placer enorme tanto ver caras que no se iba a imaginar, no se había imaginado uno que las encontraría, hermanos con los cuales compartí en 140 hace quizás casi 30 años, 25 años de ese estilo, y otros hermanos que no había visto nunca, pero que por supuesto es un placer ver porque sabemos que estamos siendo edificados por el Señor a la luz de las Escrituras. Entonces, ver caras nuevas siempre significa que el pueblo del Señor de una u otra forma sigue inconmovible en esta tierra. Entonces, después de expresar nuestra sincera alegría por estar en medio de ustedes, entonces procedamos a nuestro primer estudio de este campamento. Y bueno, supliquemos al Señor que sea para edificación de su pueblo. Señor del cielo, entendemos que tu palabra es perfecta y preciosa y que nosotros no somos más que instrumentos indignos frente a ella, pero de ninguna forma queremos desaprovechar el privilegio cada vez que tenemos la oportunidad de sumergirnos en ella y escuchar tu gloriosa voz y ser alentados por tu Espíritu. Y pedimos que cada uno de los estudios de este campamento cumpla esa función, y te suplico que en particular que hace parte de todo el esquema de enseñanzas, por tu misericordia satisfaga ese anhelo de que todos podamos ser animados, si es necesario aún confrontados con las Escrituras, de tal manera que tu reino sea fortalecido, eventualmente expandido y tu nombre exaltado. Lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, entonces, como les anunció, yo creo que voy a voltear un poquito esto, porque no tengo ni la pantalla ya, ni puedo ver bien acá. Entonces, como les anunció mi hermano Marcos, tenemos una serie de estudios para este fin de semana. Bueno, gracias por el intento. Eso suma un poquito de visibilidad, aunque probablemente sigo viendo mejor esta. Bien, entonces, este es el menú de conferencias para este fin de semana. Son 8 charlas, en las cuales todos los que tenemos el enorme privilegio de compartir alguna o algunas de ellas anhelamos que realmente el Señor sea glorificado y las Escrituras sean fielmente expuestas. Entonces, ustedes ven la lista donde las primeras 7 son títulos que son posibles para el pecador únicamente por la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, y el último es como una conclusión absolutamente pertinente después de ver quién es Cristo, y después de ver quién es Cristo entender un poco más de quiénes somos nosotros. Entonces inevitablemente tendremos que gloriarnos en el Señor, no hay otro camino. Entonces, de estas 8 charlas, yo tengo el privilegio de compartir estas 3, nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestra justificación. Y de esas 3, entonces, como ustedes ven, bueno, primero, de todas estas 8, hay un versículo que está inspirando, articulando varias de ellas. Y este versículo es 1 Corintios 30 y su apéndice en el versículo 31. Entonces, este versículo dice que nosotros estamos en Cristo Jesús por la gracia de Dios. Él es el Padre, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, de manera que el que se gloríese en el Señor. Entonces, de esos 8 títulos, vemos que acá se conjugan 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mentiras, 1, 2, 3, 4, 5, todos en torno al Señor Jesucristo. De manera que
Estos tres primeros no están explícitamente mencionados en ese versículo, pero por supuesto hace parte de todo lo que ese versículo quiere decir. Y para aclarar un poco más qué tienen que ver estos tres, este de acá que lo tiene mi hermano Pablo, y estos dos que el primero es aquel en el cual nos estamos introduciendo en este momento. Entonces es necesario considerar el contexto de esos versículos 30 y 31 que acabamos de mostrar. Yo definitivamente necesito cambiar un poco más. Qué pena con ustedes, hermanos. Si no, el cuello después va. Ya a esta edad uno empieza a pensar en los músculos y los movimientos que pueden ser nocivos. Bueno, aquí unos grados menos me toca girar. Ok, entonces este es el contexto inmediato del pasaje, desde el versículo 18 hasta el versículo 31. Me voy a permitir leerlo porque es absolutamente importante para todo lo que estaremos conversando este fin de semana. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces, este pasaje que termina hablando de todas estas cosas maravillosas que es Cristo para nosotros, en profundo contraste de lo que es Cristo para aquellos que le rechazan. Entonces tenemos desde el primer versículo esta frase: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y más adelante en el versículo 21 dice: ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. De manera que una palabra de la familia relacionada con el concepto de salvación está allí, iniciando precisamente el contexto en el versículo 18 y también aquí directamente en el versículo 21. Ahora, uno podría decir también que todo lo que aparece en el versículo 30 son facetas y componentes de la salvación que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Entonces, cuando detalladamente se entre a cada una de esas características del Señor Jesucristo para nosotros los creyentes, seguiremos aprendiendo de la salvación en Cristo y seguiremos aprendiendo de Cristo como Salvador. Pero en este momento nos vamos a enfocar un poco más en esta palabra que en nuestras Biblias en español se traduce como Salvador o cualquiera de la familia, o mejor, el concepto de salvación. Entonces, esto viene de la palabra sozo, y esta tiene su raíz en una palabra que sería sos, y es seguridad, está asociada al concepto de seguridad. Y entonces de esta palabra se derivan estas otras tres que son muy, muy frecuentes en el Nuevo Testamento. La palabra salvador, que sería soter, la palabra salvación, que sería sotería, y la palabra salvado, que sería soterión. Entonces, cuando encontramos esas tres palabras, en alguna de sus declinaciones estamos viendo una palabra que se deriva de esto, que significa en últimas ser tomado o rescatado de una situación de riesgo, de peligro. Entonces, cuando hablamos de que el Señor Jesucristo es nuestro soter, nuestro salvador, aquí tenemos una memotecnia que nos ayuda. Nosotros usualmente tenemos esta sigla SOS
para anunciar que estamos en peligro, ¿no? Que estamos en un terrible, en una situación terrible en donde probablemente vamos a experimentar mucho daño. Esto viene del código Morse, que es fácil de identificar como una señal de peligro. Y ese SOS precisamente para nosotros es todo lo contrario, es estar en una situación de verdadera calma y tranquilidad por causa de nuestro Sóter, de nuestro Salvador, que es el Señor Jesucristo. Bueno, entonces volvamos un poco a esa palabra con la cual inició el pasaje. Primera de Corintios 1:18 dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces acá ya aparece la palabra poder, de la cual Pablo nos explicará más adelante con detalle. Aquí está hablando de dos grupos de personas y en realidad este pasaje hace un contraste muy fuerte entre dos visiones enteras de la vida, dos visiones enteras de nuestra función y paso por esta tierra, y dos respuestas bien contrastantes frente a quien es el Señor Jesucristo y al llamado del Señor Jesucristo. Para unos es locura, para unos es necedad, para unos es falta de sofisticación, para unos es falta de preparación, para unos es falta de clase, para unos es falta de pedigrí, de cualquier tipo de estas cosas que el mundo suele apreciar y adular tontamente. Mientras que para los otros, que somos los que disfrutamos del precioso regalo en Cristo Jesús, que es los que aquí en esta frase se llaman los que se salvan, pues por supuesto es poder de Dios, el poder de haber sido sacado de una situación de terrible riesgo a una situación de enorme gozo, indescriptible paz. La palabra de la cruz, que es como llama aquí el versículo 18, el evangelio, a todo el mensaje que tiene que ver con el hecho de que el Hijo de Dios se encarnó y se entregó para que los pecados de los transgresores pudieran ser cubiertos. Entonces tiene esas dos respuestas. En unos hay burla y les anima a seguirse conduciendo por un camino que al final es camino de muerte. Ellos se pierden. Para ellos el evangelio, para ellos ese mensaje que habla de depender enteramente de otro, consciente de nuestra insuficiencia e incompetencia, es un mensaje que les parece absurdo. La palabra que se usa allí para locura es un absurdo. Ellos no les gusta esa idea de tener que renunciar a su propia confianza y colocarla en alguien más, y menos alguien con la autoridad del Señor Jesucristo, de lo cual tendrá mucho que ver el segundo estudio, no el siguiente, porque gracias a Dios hubo un cambio logístico allí y ya el de Jesucristo el Señor no va a ser el segundo estudio, sino va a ir más adelante, y el segundo estudio va a ser acerca de la sabiduría de Dios, concepto que se repite mucho en todo el contexto desde el versículo 18 hasta el versículo 30. Entonces están los que se pierden y están los que se salvan. Los que se salvan son aquellos que experimentan el rescate, son aquellos que disfrutan de gozo y deleite a través de la palabra de la cruz. Ahora, cuando habla de la cruz aquí, y esa es una expresión que utiliza Pablo varias veces en el primer capítulo de Primera de Corintios, pues no está hablando de una figura geométrica, o no está hablando de algún tipo de amuleto, o no está hablando de un elemento de metal o madera que alguien se cuelga o pone en su casa o va y visita en algún tipo de templo llamativo. Por supuesto está hablando de lo que sucedió en la cruz del Calvario, en aquella única y absolutamente especial cruz en donde el Hijo de Dios derramó su sangre perfecta para que las transgresiones pudiesen ser cubiertas. Esa es la cruz de Cristo. No se está refiriendo al pedazo rústico de madera, se está refiriendo a lo que el Hijo de Dios hizo allí en el monte Calvario a favor de los pecadores. Entonces, estamos hablando de los que se salvan. ¿Quiénes son los que se salvan? Aquí en el pasaje de 1 Corintios dice a nosotros, aclara que cuando él habla junto con otras personas en primera persona, del plural, se está refiriendo a los creyentes. Pablo, por supuesto, se mete en el grupo de los creyentes, de los que disfrutan y experimentan la salvación, en contraste con aquellos que se pierden porque les parece una locura el mensaje de Cristo Jesús. Entonces, a aquellos a los cuales Jesús nos salva, pues nos podríamos preguntar de qué nos salva Jesús, ¿cierto? Decimos, Él es el Salvador, y decimos que la idea de Salvador y la idea de salvación está fuertemente relacionada con una situación de peligro de la cual somos evacuados y rescatados. Entonces, ¿cuál es esa situación de peligro?
Bueno, entonces pensemos a la luz de lo que dice allí al puro principio del Evangelio de Mateo, en capítulo 1, versículo 20 al 21. Dice, está José meditando en qué va a hacer ahora que se enteró que su prometida está encinta. Y entonces, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu es. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, desde el momento en el cual a José le dice el Espíritu de Dios a través de un ángel qué nombre le debería poner a este niño que estaba esperando su prometida y que era engendrado del mismísimo Espíritu Santo, provenía del cielo, no era descendiente de un varón, sino era engendrado por el Espíritu Santo. Su nombre sería Jesús, que básicamente era un nombre muy común en el Antiguo Testamento, en la sociedad judía, en el mundo de los israelitas, y quería decir Dios salva. Ese nombre quería decir Dios salva. Entonces no había un nombre más adecuado para ponerle a este niño, que era Dios mismo encarnado con una misión absolutamente clara, que él debería llamarse Jesús, porque su misión primordial era salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, pues situaciones de peligro hay muchas, ¿no? Situaciones de riesgo, de vulnerabilidad, hay gran cantidad, desde llegar tarde y quedarse sin almuerzo, ¿cierto? Eso es un riesgo, pero es un riesgo pequeño, hasta riesgos mucho más considerables, como venir en la carretera y quedarse sin frenos en esta montaña que llega aquí a Villa de Leyva. Hay diferentes niveles, diferentes dimensiones de riesgos. Pues el riesgo del cual el Señor Jesucristo vino a salvar aquí aclara, a su pueblo, es el riesgo de padecer las consecuencias de los pecados, cosa que afecta a todos los seres humanos y por lo cual nos coloca a todos en una condición de indescriptible riesgo y peligro. Propongo que también hablemos un poquito de esto, de qué no nos salva Jesús, porque aquí cuando ya empezamos a contemplar a Jesús como el Salvador, es muy importante que nosotros tengamos claro de qué riesgo Cristo nos salva y de qué cosas Cristo no es el Salvador. No deberíamos tener unas falsas expectativas acerca de una falsa misión o tarea del Señor Jesús de liberarnos o de rescatarnos de ciertas cosas. Entonces, un versículo que resume muy bien las cosas, allí en Juan capítulo 16, versículo 33, dice el Señor Jesús: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En el mundo tendrán aflicción. ¿Quién está diciendo eso? El Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo no nos salva de la aflicción, no en esta tierra. Todo lo contrario, el Señor Jesucristo, el Salvador, nos está diciendo: ustedes en el mundo van a tener aflicción. Yo les he enseñado una cantidad de cosas, dice el Señor Jesús, que les deberían llevar a tener una paz que sobrepasa todo conocimiento humano. Pero esa paz no pasa por el hecho de que no tendrán aflicción. Por si alguno de pronto se estaba confundiendo un poquito, que tenga claro que esa paz que producen las palabras y las enseñanzas del Señor Jesús no implican o no incluyen el hecho de que no habrá aflicción. Todo lo contrario, garantizado. Las palabras del Señor Jesucristo no pasarán, no fallan, no tienen error alguno, de manera que podemos estar absolutamente seguros que tendremos en este mundo ¿qué? Aflicción. Entonces, cuando alguien está llegando a los pies de Jesús o está considerando venir a Jesús para ser salvo, no lo debe hacer pensando que va a ser salvo de la aflicción terrena, porque a eso no vino el Señor Jesús. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados, no de las calamidades y dificultades propias de nuestro paso por este mundo caído. Bien, eso es muy, muy importante. No significa que Dios no socorre a sus hijos. No significa que hay algunas aflicciones de las cuales a Dios le place librarnos. Evidentemente, todos los que llevamos algún tiempo caminando con el Señor Jesús hemos experimentado situaciones que anunciaban un final desastroso y el Señor, en su infinito poder y asombrosa providencia, nos libró de ciertas consecuencias que estábamos temiendo.
Pero eso no significa que Dios se comprometió a que a través de su Hijo nos salva de las aflicciones terrenas. Bueno, entonces, de cosas de las que no nos salva Jesús, acá hay una persona preocupada por las vicisitudes de nuestro peregrinar, en las relaciones interpersonales, a veces los conflictos que aparecen, el dinero, o mejor la falta de dinero, la estética, la presión del mundo al respecto, el llamado de las Escrituras en contra de la vanidad. Hay una serie de tensiones, hay una serie de aparentes dilemas para el creyente, hay una cantidad de decisiones de corto, mediano, largo plazo, de leve, mediana y enorme envergadura que tenemos que tomar todos los días. Algunas de ellas nos meten en problemas. De hecho, muchos de los problemas son consecuencias de nuestro pecado, muchos de nuestros problemas son consecuencias de nuestras necedades. Bueno, de esas cosas no necesariamente nos va a librar el Señor Jesús. Pero de lo que sí nos salva el Señor Jesús es de esa oscuridad, de ese peso horrendo que la naturaleza pecaminosa hace que nuestras almas estén naturalmente en su condición humana destinadas al infierno, a menos que sean salvadas de esa condición de peligro. Es una salvación primordialmente espiritual, que por supuesto tiene efectos materiales, tangibles, visibles, pero la salvación del Señor Jesucristo es una salvación primordialmente espiritual, y esa es la salvación que nosotros debemos contemplar, disfrutar, meditar, compartir, predicar. Muchas distorsiones tristes del Evangelio se han presentado a lo largo de la historia de la Iglesia precisamente por el tipo de salvación que el creyente desearía y entonces empieza de pronto a concebir y termina predicando. Una salvación que no es exactamente la salvación que ofrece el Señor Jesucristo y la salvación de las Escrituras. Entonces, Cristo rompe las cadenas del pecado para el creyente. Amén, eso sí estamos absolutamente seguros. Él nos hace verdaderamente y completamente libres de unas cadenas que no se ven, ¿cierto? De unas cadenas que no se pueden medir, pero unas cadenas cuyas consecuencias tienen a este mundo hecho un desastre desde que Adán y Eva decidieron hacer caso omiso de las instrucciones del Señor. Bueno, ¿qué quiere decir ser salvo de los pecados? Entonces, ya vimos que el Señor Jesucristo es el Salvador. Desde que empieza el Nuevo Testamento, desde que se decidió el nombre por parte de Dios que llevaría el Hijo de Dios encarnado, quedó claro que Él era el Salvador, que Él era el Salvador de su pueblo y que lo salvaría de sus pecados, no de las vicisitudes terrenas. Entonces, ¿qué significa ser salvo de los pecados? Entonces dice Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, ustedes ven allí en verde resaltado varias veces una palabra muy positiva. No son la misma palabra, pero un concepto muy estrechamente ligado el del uno con el otro. Antes éramos enemigos, aquí en rojo en contraste, pero ahora por Cristo, por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, somos reconciliados, somos salvos por la vida del Señor Jesucristo, por su vida que incluye por supuesto su resurrección, que es el sello de garantía de que esa obra fue eficaz, efectiva, confiable, certera. Entonces, nosotros por medio del Señor Jesucristo hemos recibido la reconciliación. De manera que ser salvos de los pecados, que es la salvación que ofrece nuestro Señor Jesucristo, es una salvación que requiere entender la enemistad natural del hombre con Dios. Requiere entender esta frase de aquí. Éramos enemigos, el hombre en su condición natural es enemigo de Dios. Y entonces en esa patética situación, lo mejor y más urgente que le puede pasar es ser reconciliado con Dios. Porque perdón, tomo agüita un momento. Quizás todos o la mayoría de los presentes han experimentado algún tipo de enemistad terrena, ¿no? Por alguna razón se han ganado un enemigo, por alguna razón se han ganado una situación con una persona como que
Hay amargura allí de por medio, no hay sintonía y el uno trata de hacerle zancadilla al otro y pues definitivamente nunca es agradable tener un enemigo, ¿no? Y en la medida que ese enemigo sea más grande, en la medida que ese enemigo tenga una mayor capacidad, pues más amarga es esa enemistad, ¿no? Una cosa es enemistarse con un vecino que vive allá en la otra torre y al final y uno casi nunca ve. Otra cosa es enemistarse con el que está al lado, eso ya es mucho más problemático. Mucho peor estar enemistado con alguien en la misma casa, ¿cierto? Y si es un hijo, mucho peor estar enemistado con alguno de sus padres, porque tiene algún tipo de influencia, de poder sobre él. O bueno, si uno está enemistado con el Estado, pues es una situación complicada porque anda con la sensación de persecución a toda hora. No hay nada más horrendo que estar enemistado con Dios. Lamentablemente nuestra limitada mente no nos permite entender bien la miserable condición que representa estar enemistado con Dios. Pero es una cosa para la cual los adjetivos no alcanzan. Es horrible ser enemigo de Dios, porque no hay nadie como Dios, no hay nadie tan glorioso como Dios, no hay nadie tan celoso como Dios, y no hay nadie que pueda desplegar una ira como Dios la puede desplegar. No hay nadie que pueda infligir dolor como Dios lo puede infligir. Entonces estar enemistado con Dios es el más absoluto de los peligros y la más lamentable de las condiciones de riesgo. Y en esa condición Cristo nos ofrece reconciliación. En eso consiste que Cristo sea nuestro Salvador, que Él es nuestro reconciliador. Ay, perdón, aquí me faltó cambiar la cita. Esto está en Colosenses. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne. ¿En cuál cuerpo? En el de Cristo. Por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Bueno, entonces varias cosas acerca de este pasaje. Nuevamente aparece la idea de que quienes llegan a Cristo jamás pueden olvidar que en otro tiempo eran extraños y enemigos delante de Dios. Cada uno de nosotros, antes de entender el glorioso evangelio de Cristo, antes de que Dios en su gracia nos abriera los ojos para entender el evangelio, éramos extraños y enemigos delante de Dios. Y en esa condición el Señor Jesucristo nos reconcilió en su cuerpo de carne. Aquí entonces aparecen los mecanismos a través de los cuales el Señor Jesucristo llevó a cabo la salvación. Para eso tenemos el estudio entonces de Cristo, nuestra justificación, Cristo, nuestra redención. En realidad todos tienen algo de eso, pero muy específicamente Cristo, nuestra redención, y Cristo, nuestra justificación, nos van a dar más detalles de cómo fue que técnicamente el Señor Jesucristo obró tan asombrosa salvación a nuestro favor. El asunto es que aquí estamos celebrando que en la persona de Cristo tenemos reconciliación, de tal manera que ahora nos podemos presentar santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué era enemigo cada uno de nosotros delante de Dios? Por nuestro pecado. Y por eso es que Cristo nos puede reconciliar, porque Él nos salva de nuestros pecados. Él nos salva de los efectos de nuestro pecado. Bueno, entonces aquí gráficamente, para los que son más visuales, nuestra condición sin Cristo, la condición de cualquier ser humano, no importa dónde esté, no importa cuál sea su estado de salud física o mental, no importa en qué lugar del planeta se encuentre, occidentalizado o no occidentalizado, alcanzado o no alcanzado, todo ser humano está enemistado y separado por tanto de Dios, por una brecha insalvable en poder humano que es el pecado. Todos, como nos describe Romanos capítulo 3, no buscamos a Dios, sino que en realidad, en esencia, como humanos en nuestra condición natural, aborrecemos a Dios. No importa cuán religioso sea el individuo, no importa cuán tradicional sea el individuo, si ese individuo no está en Cristo, ese individuo aborrece a Dios en lo profundo de su corazón, sea consciente o no de ello, se den cuenta o no las personas que están a su alrededor.
Pero las Escrituras dicen que todo ser humano en su condición natural es enemigo de Dios, porque tiene pecado, y la consecuencia del pecado es la ruptura con Dios, y la consecuencia del pecado es la separación de Dios, la enemistad con Dios, porque Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Cuando llegamos a Cristo, los que por la gracia de Dios llegamos a Cristo, nos encontramos con el Salvador, entonces somos reconciliados. Y dos figuras que usan las Escrituras muy elocuentes al respecto es la de un pastor que cuida sus ovejas aún al precio de su propia vida, o el de un padre que tiene un cuidado perfecto para con su hijo. Somos introducidos al rebaño del Señor cuando llegamos a los pies de Cristo, somos adoptados como hijos suyos cuando llegamos a los pies de Cristo, y entonces experimentamos el placer, el tesoro de la reconciliación con Dios después de ser sus enemigos. Ahora, la salvación de nuestros pecados por parte de Cristo el Salvador tiene diferentes alcances, todos dentro de la misma obra asombrosa, todos consecuencia de la misma obra asombrosa de salvación del Señor Jesucristo. Una de las cosas en las que queremos llamar la atención es que al llegar al Salvador somos salvados de una vida carnal. Y meditemos un poquito en estos versículos de Romanos capítulo 8. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, las Escrituras empiezan, siempre lo han hecho, pero nosotros, digamos, en nuestra forma de presentar aquí estas ideas dentro de este estudio, nos empiezan a mostrar que la salvación por parte de Dios de nuestros pecados es una cosa que no solamente tiene alcance eterno desde el punto de vista de lo que viene hacia el futuro, de lo que viene después de que partimos de este mundo, donde sabemos todos que tenemos un juicio que afrontar, y en ese juicio los que estén en Cristo, por ser perdonados de sus pecados, saldremos bien librados. Pero aquí estamos hablando de la vida terrena, y la vida terrena puede ser una vida carnal o puede ser una vida espiritual. Y la diferencia entre las dos cosas es haber sido salvado de los pecados. Ahora, en pasajes como este y en conceptos como este va a ir mucho más profundo el estudio que tiene que ver con la santificación. Esto tiene que ver mucho con Cristo, es nuestra santificación. Pero de ninguna manera podemos dejar de mencionar que esto es una consecuencia directa de que Cristo es nuestro Salvador y de que Cristo nos ha limpiado, nos ha perdonado los pecados, nos ha salvado de nuestros pecados. Y al salvarnos de nuestros pecados, hace que los designios de la carne, que son enemistad contra Dios, ya no sean la norma y el modus operandi natural del creyente. Ya no es, porque el creyente es una nueva criatura, es una cosa diferente a lo que era antes de ser salvado de sus pecados. Entonces, cuando uno está sin Cristo, viviendo conforme a los designios de la carne, enemistad contra Dios, pues no se puede agradar a Dios. Es imposible. No importa a la persona por algún tipo de influencia, aún influencia misma del evangelio escuchado, como las semillas que caen entre espinos o entre piedras, puede en algún momento sentir una emoción para tratar de vivir de manera agradable delante de Dios. Pero no es posible si realmente no ha sido salvado de sus pecados. Este pasaje, entre otras cosas, incluye el hecho de tener el Espíritu de Cristo, más comúnmente se llama el Espíritu Santo, como una acción equivalente a ser salvado de los pecados. Eso es una cosa que nosotros no podemos separar en las Escrituras de ninguna manera. Recibir el Espíritu de Dios o ser salvado de los pecados. En últimas es una misma cosa. Cuando Juan el Bautista anunciaba al Señor Jesucristo, ¿qué decía de él? Que era quien venía a bautizar con el Espíritu Santo. Mientras Juan estaba haciendo una cosa visible y simbólica, preparando el ambiente en cuanto al arrepentimiento, el que podía realmente bautizar con el Espíritu Santo era Cristo. ¿A quién? A quien Él les salva de sus pecados. Y quien tiene el Espíritu de Cristo, entonces ahora vive no según la carne,
sino vive según ese Espíritu de Cristo. Lo que opera en él, lo que actúa en él como norma, no es el 100% de las cosas, porque allí hay una competencia que nunca terminaremos de entender entre lo que llamamos la naturaleza humana y la nueva naturaleza divina, la cual pues hemos sido llamados por la obra de Cristo, de la cual ahora somos herederos por estar en Cristo, pero seguimos siendo humanos, y los humanos por definición son personas contaminadas con la naturaleza pecaminosa. Entonces, vivir según el Espíritu y no según la carne no significa nunca hacer ningún tipo de designio de la carne. No nos es posible estar absolutamente inmunes a la inclinación natural del pecado que mora en nuestro corazón humano y del cual seremos despojados solamente hasta que seamos liberados de este cuerpo de muerte. Pero estamos hablando de la norma, de lo que sería la forma de describir la conducta de alguien, no pensando en sus excepciones, sino en lo que es normal. Es una vida conforme al Espíritu. Por lo tanto, no es una vida carnal. También ser salvados de los pecados implica ser salvados de la desesperanza. Ya más adelante vamos a ir un poquito más a los efectos sobre el pecado terrenal. Entonces, el Señor Jesucristo nos libra, al perdonar nuestros pecados, nos libra de la desesperanza. Dice Filipenses capítulo 3, porque por ahí andan muchos de los cuales les dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Otra vez la expresión la cruz de Cristo. El fin de los cuales será la perdición. Esto está bien paralelo con el versículo 18 de Primera de Corintios capítulo 1. Para los que se pierden, que consideran el Evangelio una palabra de locura, un mensaje absurdo, pues para ellos hay perdición. Son enemigos de la cruz de Cristo. Su Dios es el vientre, su gloria es su vergüenza, solo piensan en lo terrenal. Pero nuestra ciudadanía, estos son los verdes, los que se salvan por el mensaje de la locura de la cruz. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, esta expresión aquí, la humillación nuestra asociada a nuestro cuerpo, está resumiendo precisamente a lo que me estaba refiriendo hace unos minutos. Nuestra triste condición como seres humanos por causa de ser descendientes de Adán, infectados por el pecado irremediablemente, con una inclinación permanente hacia las cosas que son prohibidas porque son aborrecibles delante de Dios. Y con ellas tenemos que batallar ardientemente mientras estemos en este cuerpo. Pero de esa humillación, eso es una situación humillante. No sé si alguno de ustedes puede pensar en este momento, en algún momento en donde estuvieron así, quizás un poco quebrantados, quizás un poco entristecidos delante de su Salvador, pensando que saben que Dios les ha regalado la vida eterna, pero es muy doloroso que a veces nos deslizamos, es muy doloroso que a veces la necedad nos juega una mala pasada, es muy doloroso que a veces hacemos cosas en contra de la voluntad de Dios. Y eso nos humilla, y está bien que nos humille porque nos recuerda realmente lo que somos y nos recuerda realmente quién es Cristo nuestro Salvador y por qué le amamos. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación en uno semejante al de su gloria. Bueno, aquí eso es para hacer otro campamento, lo que significa esto, ¿no? Lo que significa la esperanza del creyente relacionada con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El asunto es que, como dice Primera de Corintios capítulo 15, el cuerpo terrenal no puede heredar lo celestial. Y nosotros con este cuerpo definitivamente ni podríamos ni querríamos ser admitidos en la nueva tierra, en ese reino de perfecta justicia donde el Señor Jesucristo gobierna plena y visiblemente y donde ya no hay más maldad, donde ya no hay más pecado. Por lo tanto, nuestros cuerpos no pueden estar, porque el pecado está inherentemente asociado a nuestro cuerpo, a nuestro corazón, a nuestras hormonas, a nuestro cerebro. Entonces, como estamos convencidos del poder de nuestro Señor Jesucristo, que tiene tanto poder que puede sujetar a sí mismo todas las cosas como le place y cuando le place, con ese mismo poder estamos convencidos de que Él cambiará el cuerpo de nuestra humillación en un cuerpo semejante al de su gloria. Y eso
al creyente le da gasolina para enfrentar lo que sea, le tiene que dar gasolina. Cuando el creyente, por la gracia de Dios, entiende esto, el creyente realmente puede marchar firme y adelante, sin temor alguno, porque Dios lo ve, como dice el himno. Cuando el creyente realmente entiende lo que está por delante para nosotros por causa de la obra salvadora de Cristo Jesús, por causa de que Cristo es nuestro Salvador y nos ha salvado de nuestro pecado, entonces nosotros podemos vivir de una manera diferente a esta sociedad depresiva, a esta sociedad desaliñada, a esta sociedad insípida en medio de la cual estamos inmersos, porque pues terminamos compadeciéndonos profundamente de ellos. Es triste cuando el creyente siente como una envidia de la sociedad que lo rodea. Ay, porque ellos sí pueden hacer lo que se les da la gana, y porque ellos sí pueden estar en la carne, y ellos pueden hacer estas cosas que yo de cristiano pobrecito no puedo hacer. Eso es un pensamiento patético para un creyente. El creyente se compadece de ver la perversidad a su alrededor y dice: bendito sea el Señor que me salvó de mis pecados, me salvó de vivir en la carne, me salvó de la enemistad con Dios, con sus conceptos propios, perdidos, ignorantes, desfigurados, y ya me permite vivir y ver las cosas de una forma superior. Me permite entender hacia dónde voy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Me permite entender qué es lo que viene. Viene nuestro encuentro con el Señor Jesucristo, sea anticipado por causa de la muerte o sea porque nos encuentra en vida a su regreso, y seremos plenamente glorificados porque Cristo nos salvó de nuestros pecados. Al Cristo habernos liberado del pecado, entonces cambia nuestra relación con diferentes elementos de nuestro mundo espiritual que vemos por las Escrituras. 3 elementos famosos: Satanás, el mundo y la carne. Entonces, nuestra relación con ellos depende mucho de si estamos esclavizados al pecado o hemos sido salvados, liberados del pecado. Ahora, estoy casi que utilizando indistintamente las palabras salvados y liberados porque en muchos sentidos son equivalentes. Muchas veces la palabra que nosotros utilizaríamos en español para salvados, porque viene del griego soter, sería la que utiliza la Septuaginta en el Antiguo Testamento, cuando allá utilizaba la palabra en hebreo correspondiente a liberación. Entonces, liberación y salvación son cosas muy análogas, son cosas muy equivalentes. Entonces, si nosotros no hemos sido liberados del pecado, si no hemos sido salvados del pecado, pues ¿cómo es nuestra relación con el mundo, con Satanás y con nuestra propia concupiscencia? Pues es una relación desastrosa, ¿cierto? Satanás nos influye ilimitadamente, nos instiga a pecar ilimitadamente. La carne no tiene ninguna contención, y si hay alguna contención es únicamente por causa de simulaciones, por causa de apariencias, por causa de mantener algún tipo de reputación delante del ojo humano, o por causa de tradicionalismo, pero realmente no porque hay vida espiritual. Y nuestra relación con el mundo pues es desenfrenada, no jugamos según sus reglas, porque el mundo está articulado por el pecado, y si nosotros no hemos sido perdonados de nuestros pecados, pues sencillamente estamos en completa sintonía con el mundo, con ese sistema que es fuente y fruto del pecado. Esta sociedad que lleva 6.000 años desarrollándose con el pecado como factor común, pues es una cosa fuente y fruto del pecado en toda su extensión. Y si nosotros no hemos sido salvados de los pecados, nuestra relación con el mundo es al tenor de ellos. Cuando alguien ha sido perdonado, liberado de sus pecados, pues Satanás ya no es más su señor. Ya no, su instigación no tiene por qué prevalecer. Su carne está llamada a morir, porque ya no vive en la carne, sino vive en el espíritu. Y el mundo ya no es lo que lo atrae y lo que lo domina, es su campo misionero, es ese lago de muerte a donde quiere ir a llevar vida. Entonces, dice Filipenses capítulo 2: por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Entonces,
Nuestra salvación, como hemos venido viendo, pero más allá de lo que hemos dicho en los últimos minutos, como algunos de ustedes por décadas han visto en las Escrituras, algunos de ustedes quizás por meses o semanas si están recientes en los caminos del Señor, algunos de ustedes apenas escuchando aquí estas maravillosas noticias. En todo caso, para todos ya debe ser obvio que la salvación de la que estamos hablando es una salvación magnífica. Y es una salvación que requiere que el creyente, sea nuevo creyente o sea un creyente de décadas, se ocupe en ella con temor y temblor. Consideramos el calibre de nuestro Salvador, el calibre de la salvación que Él nos regala, y entonces consideramos que nuestra salvación no es algo que podamos tener en poco, no es algo que podamos ver livianamente, porque pues eso sí es un absurdo. Mientras para los que se pierden el evangelio es un absurdo, una locura, para nosotros lo que es una locura es no valorar a Cristo y su salvación, no apreciar en toda su dimensión lo que Cristo es y lo que Cristo ha hecho. Dice Hebreos capítulo 2 al principio: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces resaltamos, nuestra salvación es una salvación muy grande. Y como es una salvación muy grande, es algo que requiere la mayor diligencia y la mayor delicadeza por parte del creyente. Ahora, para mi conveniencia y por causa de tiempo, no voy a explicar este pasaje, quizás porque no lo puedo explicar completamente bien, pero este pasaje es una amonestación incuestionablemente. Una cosa que sí es obvia es que este pasaje es una voz de advertencia para aquel que crea ser creyente, para aquel que se considere creyente. Está diciendo: ¿cómo escaparíamos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Habiendo hablado de la transgresión y desobediencia de los ángeles, de la palabra dicha por los ángeles, y cómo toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Por supuesto, haciendo alusión a muchas situaciones del Antiguo Testamento en donde la ira de Dios se desplegó por causa de la necedad del pueblo de Dios, por causa de la indiferencia del pueblo de Dios ante la magnitud del amor que Dios les había ofrecido y les había mostrado. Y entonces, en esos términos, dice: ¿cómo escaparíamos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y aquí hace una comparación con lo que anunciaron los ángeles. Los mensajes de los ángeles en el Antiguo Testamento pues eran mensajes muy valiosos porque provenían de Dios. Los ángeles son mensajeros de Dios, ¿cierto? Y el primer capítulo de Hebreos lo que hace es comparar a los ángeles con Cristo. Y lo que concluye es que aunque los ángeles son impresionantes a nuestro entendimiento, Cristo es infinitamente superior a los ángeles. Entonces, si a aquellos que menospreciaron un mensaje de un ángel no les fue bien, ¿qué debería esperar alguien que menosprecie el mensaje de Cristo Jesús, de un Salvador tan grande? No tomemos nuestra salvación livianamente, porque es una salvación muy grande. Quien encuentra al Salvador, entonces, no es una pregunta, es una aseveración. Quien encuentra al Salvador es salvo de la condenación eterna debida al pecado. Entonces, una representación gráfica ahí que, en todo caso, siempre se queda y se quedará corta acerca de lo que significa el castigo eterno por el pecado. Lo que merece a ojos de la justicia de Dios la transgresión de su ley, de sus mandatos. Merece el fuego eterno, merece el padecimiento sin límite. Hablaremos algo más de esto cuando hablemos de la justificación, pero por la misericordia de Dios en este momento nos queda absolutamente claro, o mejor, estamos recordando y repitiendo lo absolutamente claro que debe ser, que para aquel que está en Cristo ya no hay condenación, porque ha sido salvado de la condenación que es debida al pecado, y Cristo nos salvó de nuestros pecados. El creyente genuino que ha sido salvado por Cristo es salvado también de la esclavitud terrena del pecado.
Entonces aquí tenemos manifestaciones de cualquier cosa que podría asociarse con el pecado, ¿cierto? Sustancias psicoactivas, pornografía, apuestas, cualquier cosa que destruye la vida del hombre esclavizándolo o reflejando y manifestando su esclavitud. Pues aquel a quien Cristo salvó del pecado no puede decir: Cristo me salvó de la consecuencia del pecado, pero Cristo no me salva del pecado terreno. Eso es una enseñanza antibíblica. Ahí está Romanos 8 y repito, vamos a verlo en la santificación. Supongo, no sé si ese pasaje, pero vamos a hablar mucho de Cristo, nuestra santificación. No es que para mí Cristo es esta de ese menú de cosas maravillosas que están dichas ahí de Cristo, entonces yo vengo y escojo estas dos y otro pasa y escoge otras dos, porque es Cristo, no es el mercado que ofrece Cristo a ver cuál le gusta y cuál no, es Cristo, y estamos en Cristo o estamos fuera de Cristo. Y quien está en Cristo ha sido liberado del pecado. Entonces, pequeño paréntesis, ya dijimos, no significa liberado de la naturaleza pecaminosa terrena inherente al cuerpo, pero ha sido liberado del reinado del pecado. Y entonces no puede ser que piense que no va a ir al fuego eterno, que es consecuencia del pecado, pero mientras está en esta tierra está de pachanga disfrutando del pecado. Eso es absolutamente absurdo. Otra cosa que sí es absurda para el creyente, como la cruz para los que se pierden. Creer que uno puede llegar a Cristo para ser únicamente liberado de la condenación eterna que es causada por la transgresión. No puede haber alguien esclavizado al pecado si verdaderamente ha sido salvado por Cristo. Y el creyente genuino en Cristo ha sido salvado de la ceguera causada por el pecado. Quizás hablemos un poco más de esto, del punto anterior, en el estudio acerca de Cristo el Señor. Pero aquí vemos a una persona que está corriendo al abismo, ¿no? Sin darse cuenta, porque está ciego. Y eso es lo que hace el pecado con el alma humana, ¿cierto? La ha enceguecido. Y esos milagros relatados en los evangelios, en donde el Señor Jesús le daba vista a quien no veía, son una maravillosa metáfora de lo que hace Cristo con el pecador: abrirle los ojos para que ya no sea más dominado por las tinieblas en las cuales el pecado tiene al espíritu humano que no ha sido liberado. Entonces, en esa ceguera somos insensibles. El ser humano en la ceguera del pecado es insensible, es inconsciente, no percibe, no discierne. No sabe, como decía Dios de los de Nínive, no saben distinguir su mano derecha de su izquierda. No saben realmente qué es santo y qué es profano. Y por eso la sociedad hace las barbaridades que vemos a nuestro alrededor. Y la verdad es absolutamente entendible, no hay por qué ruborizarse. Porque ellos están enceguecidos por el pecado. No hay luz allí. La luz está aquí en la iglesia y por eso la iglesia tiene que estar mirando cómo comparte las buenas noticias. Porque nosotros sí hemos sido liberados de esa venda horrorosa de la oscuridad, que a veces a lo malo lo hace llamar bueno y a lo bueno lo hace llamar malo. Entonces quien encuentra al Salvador es salvado de la condenación eterna, pero también es salvado de la esclavitud terrena del pecado y es salvado de la ceguera y la insensibilidad producida por el pecado. Voy a terminar, el tiempo se ha acabado. Con estos dos pasajes solamente los voy a leer para no extenderme más de lo que ya me extendí. Reúnanse y vengan, júntense todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamen y háganlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, y de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua, y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada, y se gloriará toda la descendencia de Israel.
Y en Lucas, esto fue en Isaías escrito unos 700 años antes de que Cristo naciera. Y ahora cuando el Señor Jesucristo acaba de nacer, le dice el ángel a los pastores que estaban en la vecindad. El ángel les dijo: no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y acá se conecta nuestro glorioso Salvador con la autoridad que solo a Él le corresponde para nuestro próximo estudio. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por enviar a un Salvador tan magnífico, tan competente, para rescatarnos a nosotros los incompetentes, los bajos, los perversos, perdidos. Te damos gracias porque además tu Espíritu nos abrió los ojos e hizo que el Evangelio, la palabra de la cruz, no fuera locura para nosotros, sino que fueran palabras de vida eterna, que a quienes hemos llegado a los pies de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos brindan un gozo y una paz indecible, nos brindan esperanza. Pedimos para que si entre los presentes hay alguien que no ha encontrado en Cristo Jesús a su Salvador, por tu Espíritu le abra los ojos, lo convenzas de pecado, de justicia y de juicio, lo lleves a arrepentirse y a reconocer que no tiene otra esperanza, que no tiene otra oportunidad, que no tiene otro camino para escapar de la condenación en cualquiera de sus dimensiones. No tiene otra alternativa que venir a Cristo Jesús, el Salvador, el verdadero y glorioso Salvador, en quien oramos. Amén.